El libro de Hebreos, el escritor de esta carta o de este libro, como nosotros le llamamos, en realidad no es nombrado a través de todo el libro, y como había explicado anteriormente, tiene muchas características como las del apóstol Pablo, de la manera en que escribe, de las cosas en que las describe, ciertas cosas. Se cree que esta carta fue mandada a un grupo de judíos que estaban recientemente convertidos a cristianos, que han sido perseguidos en el área de Italia, porque en ese tiempo en el gobierno romano era contra la ley el decir que creían en Cristo o que simplemente dijeran que eran cristianos. Y este grupo se es creído que era una segunda generación, tal vez una tercera generación de aquellos que eran convertidos, porque en el mismo libro nos habla después de que, diciéndoles a este grupo que miren a sus antepasados, lo que han sufrido, lo que han aprendido, para que ustedes también sigan en la manera de Cristo. Pongámonos de pies para poder leer su palabra en el primer versículo, primer capítulo, y comenzaremos. Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que nos sostiene y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de la alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pueden sentarse. Habíamos cubierto anteriormente hasta el versículo 8. Esta mañana continuaremos en versículo 9, pero para contexto de dónde estamos, de dónde venimos, versículo 6 dice: además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice. Ciertas religiones, ciertas enseñanzas hacen o cambian
revuelven las enseñanzas, las escrituras y toman esto fuera de contexto para decir que Cristo Jesús fue una creación de Dios, que cuando Él, Dios el Padre, introdució a su Hijo a este mundo, fue por medio de María, la Virgen, que en realidad sí fue por ella, pero no fue cuando Él fue creado. Esas son las enseñanzas de ciertas religiones, ciertos maestros de la palabra, que obvio son falsos. Cristo Jesús ha sido desde la eternidad. Estuvo con el Padre y el Espíritu Santo presente cuando estaba creando el mundo en el libro de Génesis. Estuvo presente cuando sacó a su pueblo de Egipto. Estuvo presente cuando Él, Cristo mismo, estaba hablando directamente con Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Así es que Cristo ha existido desde la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Y dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Los ángeles, en nuestras culturas, que nosotros venimos de cultura hispana, tenemos esa tendencia, o la cultura tiene esa tendencia de darle halago a los ángeles, enalzarlos a esos ángeles. Obvio que sí, en realidad tenemos un ángel de la guarda, un ángel personal dispuesto para nosotros, que siempre está guardando de nosotros. Pero no lo pone ahí Dios para que nosotros estemos adorándolo. Él, el ángel, está obrando en el mundo espiritual, porque nosotros no podemos ver las cosas que están en el mundo espiritual. Si nosotros pudiéramos ver qué es lo que existe exactamente en ese mundo espiritual, nos daría temor, nos daría miedo de mirar las cosas. Cuando el profeta Eliseo le dijo al Señor, oró al Señor que le abriera los ojos a su siervo para que pudiera ver los cerros llenos de soldados de fuego. Eso es lo que existe. Esos ángeles son soldados de fuegos armados, listos, preparados a nuestra disposición para cuidar y guardar de nosotros. Pero respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanecerá por los siglos de los siglos. Esta conversación que está teniendo aquí es Dios el Padre con Dios el Hijo. Oh Dios, tu trono. También muchas enseñanzas, muchas religiones enseñan que Jesucristo, aunque creen en Él, no es Dios, o que es un Dios, porque de la manera en que cambian, después más adelante miraremos que cambian lo que dice la Escritura. Pero aquí claramente dice, oh Dios, tu Dios. Versículo 9 dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. De nuevo, Dios el Padre conversando con Dios el Hijo y hablando obvio de Jesucristo, a quien se está refiriendo. Este versículo es un versículo del Viejo Testamento en el Salmo 45, versículo 7, que miraremos ahorita completamente en contexto este pasaje.
Pero para nosotros como humanos se nos es difícil poder entender, casi imposible poder entender cómo es que son tres en uno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos son el mismo a la misma vez. Que Cristo vino a esta tierra, fue hombre encarnado, completamente hombre, nunca dejando de ser Dios. Y tener tres personas siendo la misma persona a la vez. Se nos hace difícil poder entender en nuestras mentes, más bien, qué es lo que ocurre aquí. El aceite de alegría que se unge cuando nosotros aquí dedicamos a los niños, a los bebés, no que los bauticemos, es muy diferente. Cuando nos ungimos con el aceite representa el Espíritu Santo. Y los ungimos para que vayan en el camino del Señor, para que el Espíritu Santo, cuando lleguen de edad, puedan ser guiados por Él. Pero que en realidad le estamos dando la responsabilidad, o que se le da responsabilidad después de ser ungido, es a los padres. Porque es la responsabilidad de ellos para que ellos le enseñen, le incumbran la enseñanza de la palabra del Señor, para que después, cuando estén de edad de entendimiento, y no hay cierta edad donde uno dice, bueno, cuando llegue la edad de 18 años, entonces él podrá entender. En la Biblia nunca se ha mencionado de ciertas edades. Más bien dice cuando él, la persona, entienda, aquellos que entiendan, lo aceptarán. En el libro de Nehemías, cuando estaba él hablando, no él, sino la palabra se estaba explicando, dice también aquellos que entendían, lo adoraban, dando a entender que había diferentes edades en este grupo cuando se estaba leyendo la palabra del Señor. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 45. Este libro de este pasaje en el libro de Salmo, capítulo 45, vamos a leer ahorita, pero da el entendimiento, está describiendo aquella persona que está esperando a su novia que camine, les está describiendo el añoro que tiene al mirar a su novia vestida de blanco. Versículo 1 del Salmo 45 dice: en mi corazón se agita un bello tema, mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma hábil del hábil escritor. Tú eres el más apuesto de los hombres, tus labios son fuente de la elocuencia. Ya que Dios te ha bendecido por siempre con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente, con majestad cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas, que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del Rey, y que caigan las naciones por tus pies. Tu trono, oh Dios, permanecerá para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría, aroma de mirra, aloe y canela. Exhalan todas tus vestiduras desde los palacios adornados con marfil. Tú alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se encuentran princesas, y tú a tu derecha se halla la novia real, luciendo el oro más fino. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención, olvídate de tu pueblo
y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. La gente de Tiro vendrá con presentes, los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo el esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oros, vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía, con alegría y regocijo, son conducidas al interior del palacio real. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros, los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Recientemente estuvimos en una boda de unos compañeros que conocemos ya de años, aquí en el norte de Texas. Y esta pareja se conocieron, pero nunca, en el tiempo que se conocieron, que estaban noviando, que en realidad no entiendo cómo estaban noviando, si él vive aquí en Texas, y ella vivía en otro estado. Y de la manera que se conocieron es porque tienen un ministerio, su familia, de que van a través del país cantando, un ministerio de música. Pero cuando estuvieron presentes en su día de la boda, ella lo miraba con esos ojos, como quien dice, se derritía por él. Igualmente él. Y cuando se dieron el primer beso, por primera vez, desde que se conocieron, obvio que era apasionante. Ellos dos añoraban estar con uno con el otro, de la misma manera aquí que la palabra nos describe que nosotros, siendo hombre, siendo mujer, Dios Cristo, siendo el novio que nos está esperando para que su novia camine, y nos describe como algo que Él añora, que Él desea, que Él está esperando, nosotros siendo su novia. Es un poco raro para nosotros los hombres decir que somos la novia, pero para ustedes damas que entienden eso, el novio describe que la va a halagar, que la va a cuidar, es su defensor, y ella lo mira como un valiente, un guerrero valiente que la va a defender. Es como una canción para una boda, el Salmo 45. Y siendo nosotros, de nuevo, nosotros la novia de Cristo, y Él, el novio, nos espera. Ahora, Cristo, nunca dejando de ser Dios, tomó una posición, un rango menor que Dios del Padre. No porque Dios el Padre le dijo, tú eres menos que yo, sino que Él se sometió. Él mismo dijo, yo tomaré un rango menor que el del Padre. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 13 dice que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre está sobre la mujer y Dios el Padre está sobre de Cristo. Así es que hay un orden el que debemos de seguir. Hay muchas cosas que en este mundo están fuera de orden y miramos alrededor el por qué. Porque en realidad, obvio que en muchos lugares Dios no existe, no lo dejan entrar a ese lugar. Es prohibido el hablar de Dios, el iba a mencionar su nombre Jesús. En el primer mensaje, en el primer servicio esta mañana estaba hablando acerca de que cómo la gente puede hablar de la buena suerte de su ángel de la guardia, o decir yo tengo mi veladora prendida a un santo, y está bien,
pero en cuanto mencionas el nombre de Jesús, se ponen en armas. Es como si tuviéramos un tercer ojo en la frente, como si fuéramos raros. Al simplemente mencionar a Jesús, podemos hablar de Dios, pero en cuanto mencionas a Jesús, cuidado. Y Cristo dijo en su palabra que en este mundo seremos perseguidos. Versículo 10, de nuevo en el libro de Hebreos, versículo 10 dice, también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Este versículo es Salmo 110, versículo 1. Versículo Salmo 102, versículo 25 al 27. Y vamos a ir a ese pasaje de nuevo en el libro de Salmos 102. Versículo 25. Dice, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás al lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tendrán fin. Vayamos un poquito antes, en el mismo capítulo, pero en versículo 22, para mirar qué es o quién está teniendo esta conversación. Versículo 22 dice, cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan para adorar al Señor, en el curso de la vida acabó Dios con mis fuerzas, me redujo a los días, y por eso dije, no me lleves, Dios mío, a la mitad de la vida. Tú permanecerás por todas las generaciones. Aquí es Jesús el Hijo quien está hablando cuando estaba ante la cruz. Pero después, mirando en el siguiente pasaje, Dios el Padre está hablando con Jesús el Hijo, porque Cristo estaba diciendo, no me desampares, no me dejes. Recuerden que Él estuvo aquí sometido a lo que el Padre le dijo que hiciera. Aún así, porque fue completamente hombre, Cristo, completamente humano, tenía temor, tenía sentimientos, implorándole al Padre que no lo llevara a través de este sufrimiento. Pero ¿qué es lo que le contesta Dios el Padre en el siguiente versículo que acabamos de leer? En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. De nuevo, Jesús, el Hijo de Dios, estuvo presente. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa de los cambiarás y los dejarás al lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Lo está consolando. Porque aún así, Él sabía, Cristo y Dios el Padre le está explicando que aún así que va a pasar por este sufrimiento, por este tormento, va a tener una recompensa. Toda la creación se desvanecerá, pero Él será el Rey eterno que permanecerá. De nuevo en el libro de Hebreos, versículo 12 dice, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa del que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
es el pasaje de Salmo 110, versículo 1. Después del trabajo que Cristo hizo en esta tierra, después de que Él terminó lo que tuvo que hacer aquí, fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Cuando nosotros, después de un día cansado, de un día largo, después en el trabajo, llegamos a casa y luego queremos sentarnos y descansar, cuando menos un respirar, resollar, cuando menos. Aquí Cristo está sentado esperando a su novia, pero no, su trabajo no está terminado ahí. Él sigue sentado ahora después del trabajo que Él hizo aquí en la tierra, aún obrando a través de su Espíritu Santo, esperando a que nosotros estemos con Él, esperando el día de la boda, añorando, deseando que nosotros estemos con Él en la eternidad. Continuando en versículo 14, dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Cuando aquellos que tienen aseguranza de vida, o por medio de trabajo que les dan aseguranza de vida, por lo regular siempre piden, obvio que es normal, no regular, piden quién va a ser el beneficiante si algo ocurre. Nosotros, la palabra dice que nosotros somos los beneficiantes de la riqueza, de la majestad, de la grandeza de Cristo. Nosotros heredaremos todo lo que Él creó, más aparte la eternidad. Ahorita en este tiempo que estamos aquí, estamos en un momento de entrenamiento para que cuando estemos ante Él, lo estemos adorando. Es un momento de entrenamiento para poder adorarlo, porque es lo que vamos a estar haciendo. Y aparte de esa herencia que vamos a recibir, también los ángeles serán nuestros siervos. En este momento los ángeles son un poco superiores a nosotros, porque son seres espirituales. El Espíritu que vive dentro de nosotros, una vez que Cristo venga por nosotros, nuestro cuerpo se convertirá en un cuerpo espiritual, en cual entonces esos ángeles que los sirven a Él nos servirán a nosotros, y nosotros reinaremos sobre de ellos. Por eso es que había explicado anteriormente que no, la palabra nunca dice que alguien que muere aquí, por muy pequeños de edad que sean, se convierten en ángeles. Lo estamos disminuyendo si en realidad decimos esto, que se murió un bebito, es porque Dios, dice la gente, es porque Dios ocupaba otro angelito. Con buenas intenciones lo dicen, pero lo que estamos haciendo en realidad es de que lo estamos disminuyendo, porque nosotros tendremos a estos ángeles a nuestra disposición. Son siervos. Después en este libro leeremos más adelante que los ángeles que Cristo, que Dios creó, tendrán 6 alas y estarán alrededor del trono de su majestad. Con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren los ojos, porque no pueden mirar, no pueden pisar el piso sagrado en donde está el trono. Si a Moisés, cuando estaba aquí en la tierra, que Dios se le apareció y le dijo: quítate tus sandalias, porque en el piso donde pisas es sagrado. Cuánto más sagrado es aquel trono que está en majestad en la eternidad. Ahora entremos al capítulo 2 de Hebreos. Versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hace aproximadamente 2 meses, en Florida,
entró un huracán que arrastró anteriormente, antes de entrar a Florida, arrastró hogares, destruyó casas en las islas pequeñas. Muchas vidas fueron perdidas, desgraciadamente. Pero antes de entrar a Florida, muchas advertencias se les dio al poblado que estaba al lado de la costa. Nosotros, varios de nosotros también en nuestros teléfonos recibimos esas advertencias cuando viene una tormenta que va a caer fuerte o algo por lo similar. Pero cuando en el estado de Florida iba a pasar este huracán, desde días antepasados se les había dado advertencia de que se retiraran cuando menos 100 millas fuera de la costa para que entraran en albergues. Se les advirtió de ponerle gasolina a sus vehículos y prepararse para que se fueran, porque muchas tragedias pudieron ocurrir. Sin embargo, después de tantas advertencias, después en las noticias se estaba mirando que había gente en la orilla de la playa, estaban tomando vino y fumando. No sé en realidad qué pasó con estas personas. De la misma manera, a través de este libro, y en un momento vamos a mirar uno de estos, nos da varias advertencias. Nos advierte la palabra de no caer, de no retirarnos de Dios, de no dejar su palabra. Pero porque somos pecadores, la palabra de Dios es práctica. Él sabe, Él supo que nosotros somos pecadores, que íbamos a caer, porque también después nos va a explicar: cuando peques, cuando caes, tienes que hacer esto, porque no somos perfectos. ¿Cuáles advertencias son las que nos van a dar? Para esto vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1. Dice: no quiero que desconozcan. En otras versiones dice: no quiero que estén ignorantes, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, como una advertencia, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que a un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a la mano del ángel del destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y advertencia para nosotros, y quedó escrito para nosotros, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firmemente, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean
tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Las advertencias estuvo en el Viejo Testamento. Y tendremos ocasiones donde seremos tentados a pecar. Y en esos momentos, la palabra dice que en esos momentos, cuando esa tentación se nos presente, Dios nos dará una manera para evitar caer en el pecado, para evitar caer en la tentación. Ahora, si nosotros mismos buscamos y nos ponemos en ciertas situaciones donde sabemos que vamos a caer, pero si decimos o sacamos esta palabra fuera de contexto, decir, bueno, Dios me va a dar una manera de salir, nosotros mismos nos estamos poniendo en la misma trampa y caer. Porque si la palabra nos dice, no hagas esto, no es que nos está prohibiendo el divertirnos, no hagas esto, es porque hay una advertencia. El de no cometer inmoralidad sexual, el de no idolatrar imágenes. Un ejemplo de una persona en el Nuevo Testamento, de alguien que estuvo entre los gigantes de la Biblia, es mencionado, su nombre es Demas, que es mencionado entre Pablo, entre Lucas, que él fue uno de los que empezaron a predicar la palabra, pero después de 7 años de estar en la palabra, de estar en los caminos del Señor, se desvaneció, se retiró, se volvió otra vez al mundo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que tal vez aceptaron la llamada para aceptar a Cristo como su Salvador y días después, o es más, tal vez ese mismo día, volvieron a lo mismo? Yo tengo una Biblia, que es la que está ahí atrás. Yo tengo una Biblia, en una de las páginas escribí nombres de gente que yo admiraba o que yo admiro todavía, pero tristemente ciertas personas ya no están en el Señor. Gente que yo admiraba. He añadido otros nombres de gente que yo admiro, que yo sé que están caminando con el Señor, pero las cosas del mundo o el enemigo los hizo caer. Demas, que es mencionado en el libro de Filemón y Colosenses capítulo 4:14, dice, nuestro querido hermano Lucas, el doctor, y Demas les manda saludos. Esta persona, de nuevo, estuvo entre los gigantes de la Biblia. Vamos al libro de capítulo 2 de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo, y con este versículo voy a cerrar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Escuchen las palabras cuando Pablo está escribiendo esto. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9 dice, haz todo, está escribiendo Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuando antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Efesos. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casas de Carpo. Trae también los libros, especialmente los
pergaminos. Aquí Pablo ya estaba de edad alta, pero está describiendo cómo Demas dejó los caminos de Dios y habla como que se le quebró el corazón. Tiene un corazón roto por esta persona que en un tiempo estuvo sirviendo a su lado. Y mira o escribe y habla, dando a entender que le duele. Así también las personas que yo he visto desvanecerse, retirarse de la palabra del Señor, me ha dolido también. Porque en un tiempo estuvieron en el camino del Señor y ahora completamente opuesto. Un escritor, H.A. Ironside, dice: es una cosa el aceptar la palabra intelectualmente y proclamar que eres cristiano, y es otra cosa aceptar la palabra y la verdad en tu corazón y ser nacido de nuevo en Jesús. Porque una vez nacido en Jesús, que vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos entregamos y vivimos de acuerdo a su palabra. Porque el Espíritu Santo es quien guía y dirige nuestras vidas. Ahora, ¿seremos perfectos? No, ninguno será perfecto en este mundo. Pero si simplemente proclamamos que somos cristianos mientras estamos aquí dentro de la iglesia, dentro de estas 4 palabras, nos aprendemos el lenguaje cristiano, y una vez que estamos en el mundo, nos comportamos peor a veces que el mundo. Quédense con eso guardado, con ese pensamiento, de que no porque proclamamos, porque aceptamos a Cristo en 1960, por decir, estaremos fuera de tentación o que no podremos caer. Pero si caemos, Dios está ahí al lado para levantarnos. Oremos.